fue un choque tremendo, ¿no? Para Rafa verse a él mismo en una película, ¿no? Y darse cuenta y despertar en él el deseo profundo de querer cambiar finalmente, ¿no? Toda esta idea de los bandoleros sociales, ¿no? Que son estos bandoleros que un poco al estilo de Robin Hood se van convirtiendo en bandoleros porque enfrentan unas condiciones de vida pues complejas, ¿no? Y buscando salir adelante se ven un poco forzados a entrar en estos procesos pues, de convertirse en bandidos, ¿no? Un poco eso que llamamos realidad pertenece de alguna manera a lo privado, ¿no? Y hacer una película, poner una cámara enfrente, se trata de un proceso de llevarlo a lo público, ¿no? Algo que a lo mejor tendría que permanecer solamente en la familia. Una de las mayores dificultades que tuvo el proyecto fue justamente lo complejo que es retratar algo que es tan íntimo, tan cercano, y que la persona que lo haga no solo sea protagonista de la historia, sino también directora de la película, ¿no? Yo creo que esa fue una de las cosas como más complejas. Termina siendo un proceso de confrontación directa con su padre, ¿no? De entender que en realidad todas esas historias, todas esas historias que hicieron leyenda a su papá en la colonia, en realidad fueron el punto de partida para toda la violencia que Rafa terminó trayendo y metiendo hasta lo más íntimo de su familia, ¿no? Es un retrato que hace una periodista que se llama Juliana García, que también es codirectora de este proyecto, que hace sobre su papá, que es un ex agente judicial, originario de una colonia muy peculiar ubicada a espaldas del aeropuerto de aquí de la Ciudad de México, que se llama La Cuchilla del Tesoro. Muchas gracias. Me encuentro con Luis Rincón. Él es director de la película La leyenda de mi padre y nos va a platicar de qué se trata. En el barrio está la voz del corazón. Son retratos de lucha, de unión y corazón. Acá en el barrio las miradas son verdad. Entre nosotros nos respetamos y tenemos dignidad. Muy buen día, Luis. Gracias por acompañarnos aquí. Hay dato encerrado. Gracias por venir a platicarnos de qué trata esta historia, este largometraje de La leyenda de mi padre. Hola, ¿qué tal, Julio? Muy bien, muchas gracias por la invitación para platicar de la película. Oye, platícanos de qué trata. Mira, La leyenda de mi padre es un largometraje documental que trata de... es un retrato que hace una periodista que se llama Juliana García, que también es codirectora de este proyecto, que hace sobre su papá, que es un ex agente judicial, originario de una colonia muy peculiar ubicada a espaldas del aeropuerto de aquí de la Ciudad de México, que se llama La Cuchilla del Tesoro. Este es un lugar que por su condición geográfica, pero también el hecho de que está colindante con el Estado de México, con Nezahualcóyotl y con la alcaldía Venustiano Carranza, la Cuchilla del Tesoro pertenece a la Gustavo Madero, lo hace ser un escenario particular donde hay mucho trasiego de mercancías, mucha delincuencia. Siempre ha sido famoso este lugar por ser un escenario pues de alta criminalidad. Es una de las 300, pertenece a una de las 300 colonias con mayor índices de violencia en la Ciudad de México. Bueno, pues Rafael García, que es el protagonista de la película, es originario de ahí. Durante una etapa de su vida fue bandido, eventualmente se convirtió en exagente judicial y eventualmente termina convertido en secuestrador, lo que lo lleva a permanecer por 10 años, 3 meses en prisión. Entonces, un poco la película lo que hace es retratar el regreso de Rafa después de salir de la cárcel a su colonia para intentar reincorporarse a su familia, pero también un poco para recuperar una figura de leyenda que se fue construyendo con el paso del tiempo, con muchas historias pues, de bandidos, de criminales que rodean a Rafa, y eso lo convierte en una leyenda en su barrio, ¿no? Entonces, cuando él sale de la cárcel e intenta reintegrarse a su familia y a su colonia, Juliana hace un retrato de él intentando que su padre un poco recupere esa figura que tenía
que se motive un poco como para salir adelante después de ese periodo tan duro que fue permanecer en la cárcel. Entonces Juliana hace un retrato muy íntimo de su papá en estos intentos por dejar una adicción, por recuperar a su familia, por recuperar a su esposa. Y lo que termina registrando son los fracasos que Rafa va teniendo al no darse cuenta que tiene que abandonar un poco la figura de este bandido que tanto le ha traído en su colonia, ¿no? De eso va un poco la leyenda de mi padre, y al mismo tiempo es un retrato de este lugar, de la Cuchilla del Tesoro, ¿no? No es cortometraje, es un largometraje. Es un largometraje, sí, la película dura 113 minutos más o menos. Ajá. Casi 2 horas. Ujú. Más casi O- 2 horas. O sea. Oye, ¿qué dificultades, digamos, te enfrentaste para poder realizar el proyecto? Y también dime tú qué rol tienes dentro del proyecto. Eres director, efectivamente, pero ¿eres codirector o cómo está el asunto? Sí, es una codirección que hicimos, Juliana y yo. Este proyecto inició alrededor de hace 12 años. Yo conocí a Juliana, que es la codirectora del proyecto. Yo también soy codirector, somos coproductores. Vaya, es un proyecto que hicimos entre muy pocas personas, casi que gran parte del tiempo solamente entre Juliana y yo. Y bueno, es una de las mayores dificultades que tuvo el proyecto fue justamente lo complejo que es retratar algo que es tan íntimo, tan cercano, y que la persona que lo haga no solo sea protagonista de la historia, sino también directora de la película, ¿no? Yo creo que esa fue una de las cosas como más complejas, el hecho de que la idea original que tenía Juliana, que era hacer una película para que su papá pues recobrara fuerza y se reintegrara a su familia, termina siendo un proceso de confrontación directa con su padre, ¿no? De entender que en realidad todas esas historias que hicieron leyenda a su papá en la colonia, en realidad fueron el punto de partida para toda la violencia que Rafa terminó trayendo y metiendo hasta lo más íntimo de su familia, ¿no? Entonces, un poco, creo que la mayor dificultad que atravesamos para poder hacer esta película fue lidiar con esa confrontación constante que se iba generando, y también con lo difícil que resultaba para Juliana, codirectora del proyecto, darse cuenta e ir revelando toda esa violencia que su padre a lo largo de toda su vida había ejercido hacia toda su familia, ¿no? Y hacia su núcleo familiar como más cercano, como su madre, ella, sus hermanas. Oye, qué interesante historia. Entonces, platícame un poquito cómo trabajaste en este sentido de la película, la conexión entre la realidad con el comportamiento humano. Es decir, no tuviste alguna confrontación ética en el momento de decir, bueno, fue víctima de las circunstancias. Sí, bueno, todo el tiempo existe esa pregunta, ¿no? O sea, toda película documental, toda película que aborda temas o ese mundo que un poco catalogamos como la realidad, que tiene que ver con ese mundo que nos rodea, siempre es complejo, ¿no? Porque un poco eso que llamamos realidad pertenece de alguna manera a lo privado, ¿no? Y hacer una película, poner una cámara enfrente, se trata de un proceso de llevarlo a lo público, ¿no? Algo que a lo mejor tendría que permanecer solamente en la familia, ¿no? En un núcleo, pero justo encontrábamos que existía una potencia y es político, ¿no? También hablar de eso tan personal, tan íntimo. Y eso fue una de las grandes cuestionamientos que tuvimos a lo largo de todo el tiempo, ¿no? De realizar la película. Yo honestamente sí tengo que reconocer que durante buena parte del proyecto fui muy ciego ante estas situaciones. Eh, y con el paso del tiempo fui entendiendo por qué nos era tan difícil avanzar en el proyecto y por qué a veces Juliana tenía la necesidad de apartarse por largos periodos de tiempo, ¿no? Esta película la iniciamos por ahí del 2011, 2012 más o menos, y la venimos terminando hasta el 2024 justamente porque Juliana a veces en estas cosas que iba filmando de su padre, iba confrontándose a sí misma, pero también a su familia,
lo que lo llevaba a tener como choques muy fuertes en su núcleo familiar más cercano que le hacían imposible seguir avanzando en la película, ¿no? Eso fue por una parte, pero después también cuando Juliana recobra fuerza para hacer la película, es muy difícil para ella empezar a leer y asimilar lo que está viendo y lo que registró y lo que queda retratado, no solo de su padre, sino de ella misma, ¿no? Entonces realmente creo que esa fue la parte más compleja de afrontar y que sí nos llevó a preguntarnos si era válido o más que válido, si era prudente terminar la película, llevarla hasta donde está ahora, ¿no? Que es exhibirla ya al público, compartirla y un poco eso que decía que a lo mejor tendría que haberse guardado en lo privado, convertirse en algo pues público, ¿no? Oye, ¿y faltó explorar algún tema dentro de todo este mundo o bien alguna vez se tomaron la decisión de que esto no se puede exhibir por razones de las que estás hablando, son cuestiones íntimas? Sí, bueno, sobre todo creo que sí hubo aspectos que no pudieron entrar en la película que nos hubieran encantado como que quedaran ahí, pero vaya, la película ya dura ahorita casi 2 horas. De pronto nuestros primeros cortes que teníamos, nuestras primeras versiones de la película eran cortes de 4 horas, ¿no? 4 horas y media, donde había muchísima información, por ejemplo, alrededor de la colonia, un contexto muchísimo más profundo de cómo se fue generando este escenario que en algún momento era catalogado como un cinturón de la miseria de la ciudad. Entonces, hay muchas cosas que no pudimos dejar adentro de la película. También había otros rasgos del protagonista, de Rafael, que se nos hacía muy importante que estuvieran, pero como por ejemplo toda esta idea de los bandoleros sociales, ¿no? Que son estos bandoleros que un poco al estilo de Robin Hood se van convirtiendo en bandoleros porque enfrentan unas condiciones de vida pues complejas, ¿no? Y buscando salir adelante, se ven un poco forzados a entrar en estos procesos pues, de convertirse en bandidos, ¿no? Eran cosas que quisimos hablar en la película, no pudimos tocarlas con la mayor profundidad que quisiéramos, pero sentíamos que de todas formas quedaban ahí como impregnadas y presentes, ¿no? Y ahora que hemos estado compartiendo la película, nos hemos dado cuenta que sí siguen ahí, porque el público tiene lecturas de esos temas después de verla, ¿no? Más allá de eso, sí nos preguntamos sobre ciertas cosas que suceden en la película, si era prudente mostrarlas o no, y lo que hicimos fue antes que exhibirla y antes que empezarla a mover la película en festivales, fue presentársela justamente a la familia, ¿no? Eh, que ellos nos dieran sus impresiones, nos dieran una retroalimentación y que nos soltaran el permiso, ¿no? De hacer público esto que, como decíamos, tendría que probablemente permanecer en lo privado, ¿no? La familia lo ha aceptado muy bien. Curiosamente, la película, contrario a lo que podría pensarse, ha ayudado a sanar muchas cosas dentro del núcleo familiar de Juliana. Y eso, vaya, fue algo que sucedió antes de que la película empezara a ser exhibida y fue finalmente lo que nos motivó a estas presentaciones, ¿no? Oye, y esta historia, este personaje principal de Rafael, ¿qué fue de su vida? Pues mira, es muy interesante, Rafa, después de que sale de la cárcel, bueno, sale con una adicción muy fuerte a la piedra. Eh, y a lo largo de todos estos años, que desde que él sale hasta ahora, había tenido una lucha muy fuerte con esa adicción. Eh, y cuando finalmente terminamos la película y en algún momento, pues Juliana se atreve a enseñársela a su papá, fue un choque tremendo, ¿no? Para Rafa verse a él mismo en una película, ¿no? Y darse cuenta y despertar en él el deseo profundo de querer cambiar finalmente, ¿no? Que era algo con lo que había batallado justamente y que justamente en la película lo vemos, ¿no? En esa lucha constante de querer salir, pero tampoco encontrar la fuerza para lograrlo. Y hoy estamos muy contentos de ver que Rafa lleva 9 meses, ¿no? De estar limpio, de no consumir, y está un poco buscando encontrarle un sentido nuevo a su vida
sin dejar de reconocer eso que fue, ¿no? Y cómo eso que fue puede hoy cambiar y girar para convertirse en una historia que pueda ayudarle a otros también a salir adelante, ¿no? Entonces, hoy Rafa está muy, muy entusiasmado con lo que está pasando con su película y cada vez que la película tiene una presentación, pareciera que es una motivación nueva para él para continuar con esta lucha, ¿no? Que tiene todos los días. Ok, esta película se va a presentar en el Festival de Cine de Barrio de la Ciudad de México, según entiendo. Sí. Entonces, y me podrías platicar cuál es digo, todos los capitalinos que vean este video pueden acudir. Son exhibiciones gratuitas del Festival de Cine de Barrio. Y Ujú. vamos a poner aquí la liga para que estén enterados de cuándo será la proyección. Pero más allá de eso, ¿cuál es el camino que le sigue para esta película documental? Bueno, para nosotros es muy importante esta presentación que vamos a tener ahora en el FESIVA, porque, bueno, sentimos que este documental tal cual es una película que representa muy bien lo que es el cine de barrio, ¿no? Esta película sale un poco del esquema tradicional en el que se producen las películas que terminan siendo exhibidas en los festivales, porque son películas que atraviesan procesos digamos, ya como muy marcados por una industria, ¿no? En el que hay apoyos gubernamentales o de instituciones que tienes detrás y vas entrando como a las distintas etapas de producción, ¿no? Esta película es particular porque no atraviesa esas etapas. Es una película que se hace mucho en comunidad, con aportaciones propias. Incluso la mamá de Juliana es una de las productoras también de la película y el hecho de poder llegar a presentarnos en el FESIVA para nosotros es muy importante, ¿no? FESIVA nos da la oportunidad de tener una presentación justamente en la Cuchilla del Tesoro, que es en la colonia donde pasa toda la película, que era una de las motivaciones más grandes que teníamos, ¿no? Que la película se viera, porque es algo que muchas veces no pasa, ¿no? Una vez hace películas que no se presentan en los lugares donde se realizaron y con la gente que representa esa película, ¿no? Entonces era una de las metas principales que teníamos y con FESIVA lo vamos a obtener. Está programada más o menos como para el 20 de noviembre la presentación ahí en la Cuchilla del Tesoro. Es una proyección al aire libre, es abierta, es gratuita, todo el mundo puede ir. Evidentemente es complejo la idea de ingresar a la colonia La Cuchilla del Tesoro, pero generalmente, últimamente ha habido como muchos eventos que intentan quitar esa imagen que tiene la colonia de peligrosa, que sí lo es, o sea, que sí pasan cosas en la colonia, pero esta clase de eventos son una oportunidad para acercarnos, para conocernos y para eliminar a lo mejor como esas prejuicios que tenemos en torno a ciertos lugares, ¿no? Entonces, por ese lado estamos como muy contentos de que vamos a presentar ahí. No hay una fecha, no hay un, me parece que es el 20 de noviembre, pero no estoy seguro de la fecha, pero seguramente ahí en las redes de FESIVA pronto ya quedará publicada la programación. Y bueno, después de eso, un poco lo que estamos pensando es tratar de hacer una distribución en algo que hoy se conoce campañas de impacto, que es intentar llevar tu película al público objetivo que se va a ver un poco más beneficiado por observar y por mirar esta historia, ¿no? Entonces estamos un poco intentando encontrar la manera de conseguir fondos para hacer nuestra propia ruta de distribución. Entendemos que hay películas, entendemos que hay cierto tipo de películas para las cuales es muy difícil llegar a una sala de cine comercial por cómo está establecido ya el sistema de las películas que se pueden distribuir en salas mexicanas y nosotros vemos una posibilidad muy pequeña en realidad de poder entrar ahí. En ese sentido, estamos buscando hacer nuestra propia distribución. Tenemos un poco a partir de FESIVA, también hemos empezado a identificar una red de cineclubes que existen en la periferia de la ciudad y nos gustaría llevar ahí la película porque además sentimos que esas colonias donde están estos estas salas de exhibición son colonias que se parecen mucho a la Cuchilla del Tesoro, ¿no? Entonces queremos hacer más una ruta así. Tenemos pensado también buscar hacer una distribución en grupos de alcohólicos anónimos similares a los que Rafa pertenece y en donde encontró también un refugio y una salida a sus adicciones y donde sentimos que hay un público que se va a sentir pues mayormente reflejado en lo que miran y en lo que sucede en la leyenda de mi padre.
Interesante, interesante. A lo mejor la gente que tiene o conoce de algún grupo de alcohólicos anónimos los puede contactar, ¿cierto? Sí, sí, es lo que estamos buscando justamente, tratar de que la película llegue a la mayor cantidad de espacios posibles. Sentimos que un poco también parte del cine de barrio tiene que ver con romper como con esas estructuras de las formas en las que vemos cine o a los lugares a los que vamos a ver cine, que no son accesibles para todos, ¿no? Hay buena parte de la población que no puede pagar un boleto o que simplemente es complejo entrar a una sala o alcanzar una sala de cine, ¿no? En ese sentido, esta campaña que queremos hacer se trata de llevar la película a los escenarios y que llegue de manera más directa al público objetivo. Sí, también es muy, muy interesante. De repente estamos acostumbrados a ver la realidad del cine con gente de cierta fisonomía y de repente vemos y ya nos vemos más reflejados. Esto es súper interesante, ¿no? Sí, sí, también que es una de las cosas que también nos interesan y que justamente eso que comentas es también una de las cosas que hacen que solamente cierto tipo de películas acaben en pantalla, ¿no? Ya hace rato te comentaba que para hacer una película en México uno tiene que empezar a acceder a ciertos institutos, a ciertas plataformas, a ciertos fondos, pero para poder llegar a ellos hay que cumplir con ciertos requisitos que son complejos, ¿no? No todo el mundo lo puede hacer y el hecho de que solamente cierto nivel socioeconómico tenga acceso a poderlo realizar, entonces también son solamente ciertos mundos los que se retratan y los que se pasan en el cine, ¿no? Entonces un poco este tipo de cine, como bien dices, eh, es un cine que proyecta un mundo que es más cercano a nosotros y en el que nos podemos identificar de maneras más fáciles, ¿no? Oye, y para hacerla, el tema técnico, conseguir una cámara, conseguir los modos de edición, ¿eso fue caro? Fue un problema también o cómo lo resolvieron? Pues en un inicio lo fue, porque como te comento, esta película se realizó, lleva unos 12 años tiene unos 12 años de trabajo, ¿no? Entonces las primeras imágenes que surgen de esta película son de por allá del 2012, 2013. En ese momento no apenas se empezaba a dar como esta democratización de los medios, es decir, que todos empezáramos a tener una cámara al alcance, ¿no? Antes solamente eran unos cuantos. Y en ese sentido, para poder hacer esta película, pudimos acceder a una pequeña cámara, una Handycam, que no es una cámara por ejemplo, cuando uno intenta entrar a un nivel de producción para hacer una película, es una cámara que de entrada te dirían no participa, ¿no? No se puede hacer con eso tu película, necesitas un formato mayor. Bueno, nosotros la hicimos con una camarita así de pequeña, conseguimos un micrófono sencillo y después fue solamente hacer uso de recursos que están al alcance ya hoy a la mano de todos, ¿no? Los sistemas de edición se han ido haciendo cada vez más sencillos, en nuestras computadoras podemos empezar a acceder a ellos de manera gratuita, no es tan complejo, ahora está acceder a programas así, y un poco fue así de recursos mínimos con los que fuimos realizando la película, y en ese sentido procuramos concentrarnos más no en esos aparatos, no en esos equipos, sino en lo que estaba pasando delante de pantalla, no adentro de cuadro. Para nosotros la fuerza de la película está ahí, en la historia que cuenta, en cómo la cuenta y en los temas que van surgiendo a lo largo de la narrativa de la película, ¿no? En ese sentido, las cuestiones técnicas, pues sobre todo fue complejo hacia el final, porque también para exhibir una película en un festival, pues te piden ciertos formatos que involucra ciertos gastos, ¿no? Y ahí también fue un poco como se hace el cine de barrio, buscar colaboración, compañeros que vieron la película, que les gustó, que se interesaron por ella y que se sumaron a participar. Y así, ¿no? De aportaciones, pequeñas aportaciones de mucha gente que le interesaba el proyecto, fue que finalmente pudo estrenarse, ¿no? Y pudo terminarse. Muy bien, pues historias que más allá de la violencia buscan demostrar la violencia, buscan la creación de comunidad y eso es lo que me parece más interesante. Él fue Luis Rincón, director de la película La leyenda de mi padre y por favor, un último comentario que gustes hacer para despedir esta charla. No, pues de entrada muchas gracias Julio por el espacio para poder hablar de este cine, de este cine que es distinto, pero que creo que nos representa mucho
y que siento que es un cine que debería de normalizarse más su existencia en nuestro país, ¿no? En ese sentido, pues agradecemos mucho la existencia de estos espacios, como tu espacio, que voltean a ver este festival, ¿no? El Festival de Cine de Barrio, que voltea a ver este tipo de películas, y pues nada, invitarlos a que miren las redes del FESIVA, que se acerquen al festival. Además de La Leyenda de mi padre, bueno, La Leyenda de mi padre es solo una película más de las muchas que tienen ahí, con historias similares y estoy seguro con procesos similares a los que Juliana y yo tuvimos en la realización de esta película, ¿no? Entonces, pues invitarlos a que también nos sigan en nuestras redes, que nos encuentran en Facebook y en Instagram, así como La Leyenda de mi padre, porque ahí estamos poniendo la información de dónde la película se puede ver. Quédese con nosotros, le agradecemos mucho a Luis Rincón por esta charla. Quédese con nosotros en el canal, haga favor de suscribirse. Aquí hay dato encerrado. En estas esquinas de caminos olvidados donde el sol brilla, hay fuerza en la expresión, las miradas son distintas y se unen a una voz. Hay otros ojos, nuestros sueños se elevan, reflejan lo que el mundo ve, pero nadie se da cuenta. Realidades que laten, en un rincón surge la niebla. En el barrio está la voz del corazón. Son retratos de lucha, de unión y corazón. Acá en el barrio las miradas son verdad. Entre nosotros nos respetamos y tenemos dignidad. Somos barrio y nos cuidamos las heridas. Somos flor, naturaleza, una esperanza perdida. Y tenemos en la piel tatuajes de nuestra vida. Son colores que se asoman pero nadie quiere ver. En el barrio está la voz del corazón. Son retratos de lucha, de unión y corazón. Acá en el barrio las miradas son verdad. Entre nosotros nos respetamos y tenemos dignidad.